Pregunta a Yamir. Muy buenas noches. El país está al borde de un apagón. Después de que se conoció una carta dirigida por 14 exministros de Minas al presidente de la República, en la que le advierten sobre el riesgo de una grave crisis eléctrica, el Ministerio de Minas acaba de anunciar medidas sobre la operación y administración del sistema. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Amílcar Acosta, quien encabeza las firmas de los exministros que están advirtiendo sobre el riesgo de un apagón. Doctor Amílcar, buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, Yamir. ¿Qué tan serio o qué tan grave, qué tan inminente es el riesgo de un apagón? Bueno, realmente estamos en presencia de una seguidilla de sucesos que están poniendo en grave riesgo la prestación del servicio en las condiciones en que lo establece la ley. Esto es, con eficiencia, con calidad y con continuidad. Es decir, estamos realmente ante un riesgo inminente de un apagón en el país. ¿Cuáles son los hechos, doctor Amílcar, o las situaciones que están conduciendo en este momento al apagón? Bueno, el primer indicio que tuvimos fue lo acaecido en la región Caribe. Debido a los atrasos de la ejecución de los proyectos de transmisión de energía, los usuarios de los departamentos de esta región vienen siendo sometidos, o venimos, porque yo también vivo en esa región, a un racionamiento del servicio de energía eléctrica, puesto que no está en capacidad el sistema de suministrar la cantidad de energía que se demanda, máxime en una etapa en la cual, debido precisamente al fenómeno del Niño, ha venido creciendo la demanda de una manera inusitada. En este momento, Yamit, en el país está creciendo la demanda a un 6% y en la región Caribe está creciendo al 11%. Por la condición del clima. Por la situación climática. Luego de esto, la semana pasada, en menos de 48 horas, XM, que es la empresa que opera el sistema energético del país y administra el mercado mayorista, dio dos voces de alarma. La primera de ellas, poniendo de manifiesto la crisis financiera que están afrontando especialmente las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía, y advirtió que estábamos a puertas de un efecto dominó que podría llevar al colapso a 36 empresas eléctricas en el país. ¡Qué barbaridad! Y a renglón seguido advirtió además que los precios, la escalada de precios en bolsa de la energía estaba incontenible, al punto que superó la barrera del precio llamado de escasez de la energía, que significa claramente, Yamit, que el sistema energético del país está en el más alto grado de estrés. ¿Y a qué se debe eso? Se debe al atraso de los proyectos que han debido haber entrado y no han entrado, y por lo tanto hay una estrechez entre oferta y demanda. Con decirte que hoy la demanda está alrededor de 222 gigavatios hora día. De demanda, y la oferta de demanda. 222 gigavatios hora día. 222. Y la oferta está en 225. Es decir, estamos a ras con bola. Basta con que se presente una contingencia, Yamit, y ya tendremos un racionamiento en el resto del país. Es decir, no es absolutamente exacta la afirmación del señor ministro de Minas en el sentido de que no hay riesgo de apagón. Sí lo hay. Es que quien está advirtiendo de estas dos situaciones críticas para el sector es XM, que es quien opera y administra. Y el ministro puso en duda, es más, desmintió a XM. Que es
que es la mayor autoridad. Y que es la que maneja la información en primera línea. ¿Y por qué el ministro ha estado tan ausente de esta crisis? Bueno, el ministro ha venido manifestando algunas decisiones que incluso una de ellas la anunció el presidente Petro, en el sentido de buscar solventar la situación financiera de las empresas comercializadoras y distribuidoras, y con tal fin le abrieron un crédito en Findeter para ese propósito. Pero ¿qué ocurre, Yamit? Que ese cupo de crédito es de solo 1 billón de pesos. Y el problema que tienen estas empresas, las distribuidoras, es que al aplicar la llamada opción tarifaria, todos los usuarios del país tenemos una deuda con las electrificadoras que supera hoy los 5 billones y que se calcula por parte de XM que puede llegar a los 7 u 8 billones de pesos en el mes de diciembre. Por eso le estoy proponiendo al gobierno y al ministro en particular que, con el fin de poder sortear esta situación financiera, ya que en estos momentos está en trámite el proyecto de ley de presupuesto para la vigencia del año entrante, se adicionen estos recursos, se aporten con la finalidad de que en el primer trimestre del año entrante estas empresas puedan acudir a esa línea de financiamiento. Ahora, señor doctor Amílcar, ¿qué es exactamente lo que genera la crisis? ¿La generación, la distribución o la comercialización? Esto es una cadena, Yamit. Es una cadena donde hay varios agentes, como tú bien lo estás diciendo. Está el generador, está el comercializador y está el distribuidor. El único distribuidor en el país prácticamente que tiene generación es EPM de Medellín. De manera que los demás distribuidores tienen que comprarle la energía a los generadores. Y la pueden comprar ya sea a través de contratos bilaterales entre distribuidores y generadores, o tienen que acudir a la bolsa. Pero ¿qué es lo que ha venido pasando? El atraso que he mencionado de proyectos muy importantes, tanto de generación como de distribución en el país. Para darte una idea, Yamit, entre el año 2018 y el 2021 han debido entrar aproximadamente unos 4.000 megavatios de potencia. ¿Cuántos entraron? Solamente los 600 megavatios de las 2 primeras unidades de 8 de Hidroituango. No, señor. Esto explica, además, que el estrés de que te mencioné, porque mientras la demanda está creciendo, y ya te lo dije, al 12%, a 11% en la región Caribe y 6% promedio nacional, la oferta de energía no supera su crecimiento el 3%. Entonces, ¿qué ocurre? Esto empuja los precios al alza. Esos mayores precios en la bolsa, desde luego, afecta solamente la energía que se compra en bolsa. Pero ¿qué ha venido pasando? Con esta mayor demanda de energía, las empresas se han visto precisadas a comprar más energía en bolsa, porque la energía que han comprado a través de los contratos bilaterales ya no le da abasto. Y tienen que comprar esa energía a los altísimos precios que está en bolsa. Esto, además, este mayor precio implica unos mayores desembolsos de recursos para comprar la energía. Y ahí es en donde se da un descalce entre los ingresos que están recibiendo las empresas y las erogaciones que tienen que hacer para cumplir con la prestación del servicio de energía. De manera que debemos mirar el sistema como si fuera una partida de ajedrez, Yamit, en donde el movimiento de cualquiera de las piezas altera todo el juego, así sea un peón. Este es el caso. Si falla los proyectos, si no entran a tiempo los proyectos de generación, esto afecta los precios. Al afectar los precios,
afecta las tarifas. Al afectar las tarifas, entre otras cosas, esto afecta también el desembolso que debe hacer el gobierno para cubrir los subsidios de los estratos 1, 2 y 3. Pero entonces, doctor Amílcar, la medida dictada hoy por el Ministerio de Minas, que prohíbe la suspensión del servicio, es un canto a la bandera, porque ¿cómo la prohíbe si es que no hay que generar? Yamil, la medida que se ha anunciado el día de hoy, sí, que está para comentarios sí, en la página del Ministerio, sí, busca sortear una emergencia que se plantea desde el momento mismo en que en la mañana de hoy la empresa Aire, que es una de las dos prestadoras del servicio en la región Caribe, prácticamente se declara insolvente. Y en esa misma comunicación advierten que no les pueden aplicar la limitación de suministro. ¿Qué es la limitación de suministro? Consiste en que si yo le compro la energía a usted, pues yo tengo que pagársela para que usted me la suministre. La limitación de suministro, que es una norma regulatoria, lo que dice es que si yo no le pago la energía, pues usted no me la suministra. El Ministerio de Minas y Energía acaba de salirle al paso a esta eventualidad de que se empiece a dar lo que advirtió XM, que es un efecto dominó, porque si las empresas no le pagan a los generadores, pues los generadores entran también en crisis financiera. Entonces el gobierno dispuso que hasta el mes de diciembre se suspende esa norma, o sea, que así no paguen la energía. siga. Las distribuidoras, a los comercializadores y a los generadores y comercializadores están obligados en seguírsela suministrando. Esa norma se extendería hasta abril del año entrante. Viene la pregunta, ¿qué va a pasar ahora, Yamid, con los generadores y con los comercializadores? Pues entran en quiebra. Va a presentarse entonces, así como venimos, con una crisis financiera, sí, una situación de flujo de caja, sí, de las distribuidoras, vamos ahora a afrontar un problema de flujo de caja por parte de los comercializadores y generadores. Es decir, doctor Amílcar, la medida tomada hoy por el Ministerio de Minas no soluciona el problema. No es una solución porque no va a la causa de la problemática que tenemos. Es solo una solución para los distribuidores, pero ya le decía, y la generación. Si no se resuelve el problema en su conjunto, vamos a seguir con una amenaza latente de que el país pueda apagarse. Es decir, doctor Amílcar, usted que afrontó una situación de crisis también en el sector eléctrico, ve en este momento que si no se toma alguna medida trascendental de emergencia, el apagón es inevitable. Respóndame, por favor, después de comentarios. ¿Cuál es su respuesta, doctora Amílcar? Bueno, Yamid, realmente es indispensable que se tomen por parte del gobierno unas medidas de choque que tienen que ver con la agilización, con la aceleración de la ejecución de muchos proyectos que en estos momentos, al no entrar, están exponiendo al país a limitaciones en el suministro, a un eventual racionamiento que puede llevarnos a los extremos al apagón, del temido apagón. Adicionalmente a esto... Pero, perdón un momentito, en la costa ya hay racionamiento. Sí, de hecho estamos en racionamiento, David. Y va a entrar, con excepción de Medellín, en riesgo el país entero de racionamiento. Es que aquí tenemos en el centro del país, Bogotá, Cundinamarca, está expuesto a que se presente una situación similar a la que hoy tenemos en la región Caribe, porque hay una serie de proyectos
que tienen que ver con transmisión y subestaciones que no han podido entrar a tiempo. Hay disposiciones como aquella que establece que estos proyectos son de utilidad pública e interés social y por lo tanto en la conflictividad que muchas veces se presenta y que perturban o impiden la marcha de los proyectos se puedan resolver apelando a esa norma. Además, existe un documento COMPES que establece que aquellos proyectos que sean considerados como de interés estratégico nacional, como son estos, se abrevian los términos, especialmente en materia de licencias ambientales. Esto se puede obviar dándoles el tratamiento que deben tener, que es de que son proyectos de interés estratégico nacional. PINES se llaman, Yamit. Y no es posible que en las circunstancias en las que estamos tengamos proyectos que demoran 6, 8 años o 2 años mínimos para que les pidan las licencias ambientales. ¿Quién es el viceministro de Energía encargado del tema? Bueno, esa es una de las falencias graves que tenemos y es parte también de la solución, Yamit. Y es que el ministerio está en interinidad. Llevamos meses con un viceministro de Energía, que es el que está en crisis de energía, encargado. Llevamos meses con una directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos encargados. Pero la tapa, Yamit, es lo que está pasando con la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, que es la rectora del sistema en los aspectos regulatorios. Y resulta que transcurrido casi año y medio del gobierno, no han podido integrar esta comisión en donde actualmente los que hacen parte de la misma están en calidad de encargados sin dejar de fungir como asesores del despacho del ministerio, contraviniendo lo dispuesto por la ley de que la CREG es un órgano colegiado, autónomo, independiente, y ahí se presenta un conflicto de interés, pero lo más grave es la interinidad, al punto, Yamit, que llegó un momento determinado en que no tenían siquiera quórum para tomar decisiones. ¡Qué horror! Y en lugar de proceder a nombrar en propiedad a los comisionados, lo que hicieron fue cambiar el reglamento interno de la CREG y resulta que la semana anterior que se le terminó el encargo a uno de los expertos comisionados, la comisión volvió a quedar sin quórum para decidir en medio de semejante embrollo en el que estamos en el sector eléctrico. Yo creo que se está improvisando mucho, Yamit, y se están dando señales equívocas y esto genera desconcierto, genera desconfianza y genera incertidumbre. El signo de los tiempos en el sector energético del país es la incertidumbre. Es decir, señor exministro, sí hay riesgo de apagón. Hay un alto riesgo de apagón, Yamit, y yo creo que las decisiones que han de tomarse no deben ser motivo de discordia, ni esto puede llevar a una polarización en un tema que lo que requiere es unidad de propósitos. Yo soy un convencido, Yamit, que si hay algo que debería ocupar la agenda del gran acuerdo nacional propuesto por el presidente Petro, es precisamente este. Es la hora de la unidad y no se trata de buscar culpables, Yamit, sino de encontrar soluciones. Es el comunicado, el documento de los 14 ministros, donde dicen al presidente, actúe. Ese es el mensaje, Yamit. Y estamos prestos todos nosotros, porque ahí no hay sesgo político ni sesgo ideológico, Yamit. Simplemente habla la voz de la experiencia de 14 exministros que tuvimos bajo nuestra responsabilidad el manejo de esa cartera. Sí, esto no es un asunto político. En absoluto.
no tiene que ver nada con elecciones. Absolutamente. Tanto es así, pues que cualquiera puede constatar que entre los 14 firmantes, como exministros, hay toda una variedad de inclinaciones ideológicas y políticas. Lo único que tenemos en común en ese comunicado es la preocupación por la suerte de los consumidores, de los usuarios, que son en últimas los que terminan pagando los platos rotos de este desbarajuste, Yamit. Ahora, doctor Amílcar, ¿a qué se puede adjudicar el silencio del ministro? No habla. No habla. Bueno, invítelo a ver si habla, Yamit. No habla. Pues, ¿usted lo ha visto en algún programa en televisión? Bueno, por lo menos en Pregunta Yamit no lo he visto. No, ni yo tampoco en ninguno de mis colegas de televisión. El ministro no aparece, no dice qué se debe hacer, ni qué medidas se van a tomar, ni qué medidas se están tomando, ni cómo se salva. Por ejemplo, no el apagón, sino el racionamiento posible, el riesgo. Hay riesgo de racionamiento. Absolutamente, Yamit. No me cabe la menor duda. Sí. Y como vamos con los ojos abiertos, camino al precipicio. No puede ser. Tan grave es la situación que usted ve. Así es. Todo, y ahora, y sin fenómeno, ¿no? No, es que el fenómeno del Niño agrava las cosas, claro. Porque con fenómeno del Niño nosotros tenemos en el país una situación que nos expone mucho a un racionamiento. Yo he hablado de un riesgo inmanente del sistema que puede llevar a un racionamiento. Y he hablado también de un riesgo inminente. Hemos hablado en esta entrevista del riesgo inminente. Pero ¿cuál es el riesgo inmanente que tiene el sistema, Yamit? Y es que el 68% de la energía que se genera en el país es hídrica. Y la generación hídrica depende de los embalses. Y el nivel de los embalses depende de la pluviosidad. Y si estamos en fenómeno del Niño, ¿qué está pasando, Yamit? Cada día el nivel de los embalses baja 0.4 metros. Quiere esto decir, cada día, quiere decir que en 10 días baja 4 metros. Y esto, lógicamente, en una circunstancia preocupante, y es que de los 24 embalses que sirven a las hidroeléctricas en el país, Yamit, solo uno de ellos, que es el del Peñol, tiene una capacidad de regulación de 1 año. ¿Qué quiere decir esto? El resto tienen una capacidad de regulación máxima de 4 meses. ¿Qué quiere decir? Que si deja de llover o baja la pluviosidad, ¿cómo va a pasar? En 4 meses consecutivos, ya el parque de generación hídrica entra en una situación de hidrología extrema, en falta de capacidad de generación. Esa es la vulnerabilidad que nosotros tenemos frente al cambio climático. Y la generación térmica no alcanza a reemplazar, a sustituir a la generación hídrica. Bueno, si ponemos la generación térmica a full, podríamos llegar a suplir aproximadamente un 55% de la generación de energía del país. Habría que racionar. Pero ojo con lo que está pasando, Yamit. A raíz de la falla que se está presentando en la región Caribe, que te comentaba, por la falta de capacidad, por la saturación en que están ya las redes de transmisión, las plantas eléctricas de la región Caribe, que como las demás deben servir es de respaldo para cuando se requiera esa energía térmica, allá está en la base. Es decir, allá las térmicas no están de respaldo, Yamit. Allá las térmicas están operando de manera continua para poder suplir la energía que no se puede transportar por la recarga que tiene la red de transmisión. Es decir, como gran conclusión, doctor Amílcar, vendrá el apagón o vendrá el racionamiento si no se toman ya distintas medidas a las que adoptaron hoy. Yo creo que todavía estamos a tiempo, Yamit, de tomarlas. Y en esa comunicación que le enviamos al señor presidente le dijimos,
todavía está abierta esa ventana de oportunidad de actuar. Y si se actúa a tiempo, yo creo que se puede conjurar el apagón en el país. Y si no, apagón. Si no, apague y vámonos, Yamil. Lamento mucho, doctora Milgri, muchas gracias por su presencia. Ojalá se tomen medidas y a quienes, como usted, fueron ministros de Minas, que publicaron la advertencia, pues ojalá se equivoquen. ¿Qué más podemos decir? Muchas gracias, Yamil. A usted muy amable. Y a ustedes televidentes, gracias por la sintonía y esperamos que continúen aquí en Noticentro 1. Sí. Salud Total presentó Pregunta Yamil.